Una década, ya 10 años se van a cumplir en días, la noche del 26, madrugada del 27 de septiembre, la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. El presidente se comprometió a esclarecer el caso, instaló una comisión de la verdad, se reunió un montón de veces con familiares, no pasó más. Terminaron las cosas como lo vimos hoy en el Senado, con protestas, con petardos, con bombas Molotov, mientras el sexenio vive su ocaso. Ezra Chabot. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Muy buenas noches, Lourdes Mendoza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Lourdes, un placer, como siempre. Buenas noches. ¿Alguna novedad en el caso Ayotzinapa o nos vamos a quedar con lo que ya conocemos, Ezra? A ver, mira, yo creo que el tema Ayotzinapa se ha convertido otra vez en uno de esos símbolos que pues utilizan de alguna manera conflictos muy difíciles de resolver. O sea, hay que entender qué es y qué era Guerrero en ese momento, qué representaban las escuelas normales, cómo funcionaban y de qué manera el tema del narcotráfico, que Jorge lo conoce a la perfección, termina metiéndose en todo este relajo. Cuando finalmente se produce este crimen, esta matanza, lo que sucede ahí es que, como sucede en otras partes del país, la necesidad de cubrirse de unos y otros fue muy bien utilizada por un grupo que tuvo la capacidad de mantener viva la demanda de los traeremos vivos. Pues si te volteas a ver lo que pasa después de Ayotzinapa en el país, en términos de la cantidad de desaparecidos que se están manejando. Más de 100,000. Entonces tú dirías, ¿y por qué esto sí? Porque finalmente se convirtieron en un instrumento político que me parece a mí fue una de las partes decisivas para que la administración Peña Nieto finalmente ¿Un instrumento se de quién? para abajo. ¿De quien hoy está en el gobierno? De quienes hoy están en ¿Y el como gobierno. boomerang se le regresó? Pues no lo resolvieron. A ver, Jorge. A ver, ahorita le toca. A ver, Jorge, ya quiere moderar eso. A ver, Lourdes, ¿cómo ves las cosas? Creo que es uno de los grandes pendientes que deja el presidente Andrés Manuel López Obrador, sin lugar a dudas, y que ya sé que me van a ver con una cara de what, pero es así. Si este gobierno hubiera querido resolver el caso, hubiera podido resolverlo. ¿Cómo? Y no estoy diciendo que tengo otros datos ni que estoy loca. Ya te vi tus ojitos, pero déjame decirte, el 27 de septiembre del 2014, inmediatamente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que no es de la señora Piedra, sino una comisión que sí servía, que era de Luis Raúl González Pérez, se puso a investigar. Y para noviembre, finales de noviembre del 18, dio unas recomendaciones. Y dentro de esas recomendaciones que dio, dijo que había 114 huesos que había que mandar a investigar a Innsbruck. Y nunca lo hicieron. ¿Y por qué no lo hicieron? Pues porque si no se te acababa pues la narrativa de qué iba a pasar. Porque a lo mejor entonces se cumplía que la verdad histórica que dijo Murillo Karam era lo que estaba. Pues en realidad el caso, lo que nos dice es, el caso está resuelto desde hace un buen O sea, rato. Murillo Karam lo metiste a la cárcel por venganza. O sea, la verdad histórica es la verdad. Pues es lo que hemos visto. Y mira, tienes a Tomás Herón, que está autoexiliado en Israel. Y Israel no lo ha mandado para acá ni nada, porque evidentemente ni Murillo Karam los mandó matar, ni tampoco Tomás Herón los mandó matar. Y lo que sí es, el gobierno de López Obrador pues se quedó corto. Y nos quedó a deber en este caso. La primera comisión que instaló de la verdad el presidente López Obrador, recién asumía la presidencia, era por el caso Ayotzinapa. Pasaron 6 años, Jorge, y estamos, no sé si en el mismo lugar, quizá en un peor lugar por todo lo que ha ocurrido. Peor lugar. A ver, como dicen Erra, como dice Lourdes, sabemos lo que pasó aquel 26 de septiembre. Está investigado, está comprobado. El informe que señala Lourdes está publicado, bueno, pero vayamos para algo institucional. El informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Luis Raúl González Pérez es el informe más completo que se ha hecho sobre Ayotzinapa. Fue descartado absolutamente, pero hay, a ver, entre lo que algunos hemos investigado, lo que tiene la comisión, si tú agarras aquellos cables y capturas de pantalla que entregó la DEA en su momento cuando estaba investigando, sabemos hasta minuto a minuto qué pasó y quiénes fueron. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó con los estudiantes? A ver, los estudiantes, para hacer... ¿Qué pasó con los 43? Porque decía el gobierno de Guerrero de antes. Bueno, el gobierno de Guerrero de hoy. El de Evelyn Salgado los está buscando vivos.
puso anuncios espectaculares ofreciendo 10 millones de pesos como recompensa para localizar a los dar 10 millones de jóvenes. dólares, si se encuentra algunos sería un Y para hoy son 44, maravilla. ¿no? Porque en este gobierno se mataron a otro más. Pero bueno, pero ese fue otro tipo. pero Es otro tipo. Pero el tema, a ver, es complejo, pero es sencillo. Hay un conflicto muy marcado de tiempo atrás, antes de los hechos del 26 de septiembre, entre Rojos y Guerreros Unidos, que están representados. Guerreros Unidos por la presidencia municipal de José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda. María de los Ángeles Pineda es la hermana y la hija de los líderes de Guerreros Unidos, no es una relación lejana. Ya los jóvenes de Ayotzinapa habían ido en varias ocasiones a Iguala por esos enfrentamientos. 6 meses antes habían quemado el Palacio Municipal, son datos duros. El José Luis Abarca está acusado por un hombre tan imposible de que sea acusado de conservador como René Bejarano, de haber matado a los militantes de Izquierda Democrática, del grupo de René Bejarano, unos días antes. Hay para esas fechas había en esa zona de Iguala, por el conflicto entre Guerreros Unidos y los Rojos, 300 desaparecidos, ya 300 desaparecidos solamente en esa zona, y llegan los jóvenes de Ayotzinapa, de los cuales, de los 43 que están desaparecidos, 40 son jóvenes de primer ingreso, que acababan de ingresar a la escuela, que no sabían a qué iban. Hay 3 jóvenes, uno que le llaman el Cochiloco y otros 2, que aparentemente, según las investigaciones, sí tenían algún tipo de relación con los Rojos. Y la gente de Guerreros Unidos está convencido, está grabado eso, están los audios, de que, sí, las intervenciones van a tomar la plaza, como se dice. Sí. Y entonces hacen una operación. Primero hay un primer enfrentamiento que se suele olvidar. Ese tema, hay un enfrentamiento con 3 muertos en el taller mecánico, que era el cuartel general, vamos a llamar así, de Guerreros Unidos. A partir de ese enfrentamiento toman camiones, se están yendo, y la policía municipal de Iguala, de Cocula, de Huitzuco, secuestra a los jóvenes. Se los llevan, algunos los llevan a un ministerio público, el ministerio público se lo lleva a la propia policía y lo entregan a los de Guerreros Unidos en distintos grupos. En Cocula, en los huesos que decía Lourdes ahora, en Cocula, según la investigación de precisamente en el basurero de Cocula, hay 19 muertos, un error que tiene la investigación, que se corrigió con la investigación de derechos humanos de Murillo Karam, es que no estaban los 43 ahí, había 19 cuerpos ahí, los demás no sabemos qué pasó con ellos, pero fueron eliminados. Lo terrible de la investigación que hace esta administración, que hacen Gómez Trejo y Alejandro Encinas, es que convierten a 70 sicarios de Guerreros Unidos que estaban detenidos y confesos, bueno, los liberan y buena parte de ellos se convierten en testigos protegidos para sustentar la tesis del crimen. A decir lo que sea. El Cabo Gil hace 8 declaraciones diferentes, completamente diferentes. Y bueno, y argumenta tortura. Pero después va argumentando, cada declaración es una cosa. Que le digan que hay que argumentar. Y termina ocurriendo lo que pasó en las 2 últimas semanas. El Cabo Gil vuelve a la cárcel como sicario, y el Cepillo o el Terco le dicen que también lo hemos presentado en todo personal, su declaración, vuelve a la cárcel nuevamente porque son los responsables del crimen. Ciclo sin fin. Hay 2 puntos que me parecen importantes en esto. Uno es la función de estas escuelas normales, que han sido normalmente escuelas de militantes políticos, eventualmente de guerrilleros. O sea, la historia de Lucio Cabañas, Genaro Vázquez Rojas, etcétera, pasa por el tema de lo que pues eran estas escuelas normales rurales y que de alguna manera eran no solamente digamos escuelas de propulsoras de una enseñanza marxista radical, sino también de un objetivo claro de revolución, que en medio se cruza el ingrediente narcotráfico y entonces esto se mueve. Ahora, ¿qué pasa en esta administración? ¿Por qué López Obrador tiene que dar marcha atrás con todo esto? ¿Por qué mete al ingrediente ejército? En el momento en que decidieron que habían
y hay posiciones distintas al respecto, que había militares que habían estado involucrados en la propia bueno, hay quienes matanza. decían incluso que habían estado los jóvenes detenidos por militares. en un Entonces, campo militar, en el 27 es, ¿no? El de la zona militar de Iguala. Ahí en lugar de sacar ese elemento que no tenía mucho sostén, o si lo tenía, digamos que no había manera específica de decir es que los militares fueron los que movieron esto. Bueno, pues entonces el presidente llega a un momento en donde ahí viene la pugna con Encinas, porque el presidente que está en esta estrategia de que los militares sean la parte sustancial o una columna vertebral operativa de proyectos, etcétera, etcétera, no los puede tocar y en función de eso tiene que sacar a Encinas de ahí y obviamente terminar en este revoltijo en donde pues ni la versión anterior ni la nueva pueden coincidir no conviven en algo. No pueden convivir. Oye, y ahorita que hablabas de Gómez Trejo, que por sus iniciales pues le decían el ojete, Omar Gómez Trejo, ¿no? Entonces ojete decían que evidentemente fue el primero que empezó a romper el pacto de silencio que se tenía porque dio a conocer uno de los primeros informes sin testar muchos de los nombres que se tenían que hacer, y fue también más o menos en ese tiempo cuando va Alejandro Encinas a reunirse a Tel Aviv con cargo al erario, pero no en un viaje oficial con Tomás Herón. Y después, en los últimos días, vimos que también salió a dar una información que Tomás Herón dijo, eso yo nunca lo dije, eso está inventando. Pero el punto además es que... No será la primera vez. No será la primera vez, pero ¿sabes qué también hicieron muy mal en este gobierno? Y a lo mejor no me vas a dejar mentir, es que en una de las grandes recomendaciones que hizo la CNDH es que todas las investigaciones, bueno o malo, fue una de las recomendaciones que dio, era que los padres se tenían que hacerla junto con la policía ministerial y con la procuraduría. ¿Para qué necesitabas a los papás? Los papás no son expertos para buscar cadáveres, pero eso venía en la recomendación. Entonces, cuando tú no cumples esas recomendaciones, pues también estás cayendo en lo ilegal. Al final del día sabemos que que eran los 114 huesos, si los hubieran mandado a Innsbruck a investigar, sabríamos de quién son. Y ponte tú que no fueran de los de Ayotzinapa. Pues si tenemos más de 100,000 desaparecidos, pues hubiéramos sabido algo más. Ahora, ¿no? eso es lo jurídico y lo legal. Hay una vertiente política, porque el presidente le gastó mucho tiempo a este tema. El presidente invitó con pocos grupos, quizá con ningún otro grupo se reunió, se sentó tantas veces a la mesa como con los padres de los 43. Y termina la relación así de desgastada y una promesa incumplida, porque es un compromiso hecho. A ver, es un compromiso presidencial y además, para ponerlo en dimensión, en este sexenio ha habido 60,000 desaparecidos. El presidente se ha negado a reunirse con las madres buscadoras porque dice que no quiere demeritar la función presidencial, pero sí se sienta con los padres, que además, perdón, yo sé que es políticamente incorrecto decirlo, lo de los padres que quedan son muy poquitos. Los que vemos como padres y eso ya son familiares en segundo o tercer grado, son Vidulfo Rosales y estos personajes que tienen una larguísima historia en Guerrero, muy anterior al tema de Ayotzinapa, que tienen relación con grupos armados que han operado en Guerrero desde mucho tiempo atrás. Entonces se toma una muy mala decisión y se cruza con el tema, una vez más, como dice el tema de los militares. No hay ninguna prueba. El 27 de septiembre, o sea, en la mañana del rollo, van un grupo de padres de la escuela, van al cuartel de Iguala a pedir ayuda a los militares. Entran al cuartel, están en el cuartel. O sea, no está, evidentemente los jóvenes ahí no estaban. El que da la pista, y ahí hay un muy buen antecedente para platicar el tema, que es Iñaki Blanco, que era el fiscal del Estado, el que da la pista para decir que los jóvenes fueron quemados, un grupo de ellos, en Cocula,
no es ni Murillo Cara, ni ningún, que todavía, por cierto, la PGR no había entrado al tema, todavía lo seguía la Procuraduría Estatal. Es el padre Alejandro Solalinde. Sí. Hoy nos olvidamos, pero la primera declaración de que los jóvenes fueron secuestrados, la primera narrativa de lo que ocurrió, la de Alejandro Solalinde, y cuando le preguntan por qué Alejandro Solalinde, es que dice, nos lo dijeron los propios gente de la zona, que saben qué es lo que ocurrió. Entonces, y después tenemos, si uno no quiere creer en la Procuraduría, que me parece que a veces no hay que creerles, lo que tú quieras, están las grabaciones, son grabaciones, está documentado minuto a minuto. Los mensajes. Las capturas. Sí. Y no son esas que tenía Alejandro Encinas, que tenía Gómez Trejo, que no estaban testadas, son las que le entregó la DEA al gobierno de México. Solamente con esa documentación se tendría que haber... Tenías elementos más que suficientes para, no cerrar el caso, pero para establecer una verdad jurídica. Ahora, la losa se la va a llevar cargando Andrés Manuel López Obrador. Sí, pero yo lo que te diría es una losa que dentro del contexto de lo que representó esta cuarta transformación desde el momento en que llegaron al poder hasta el momento en que ahora lo heredan o lo continúan, me parece que seguirá siendo un evento que estará presente cada año, cada vez con menos fuerza, menos capacidad de responder y eventualmente, insisto, el punto en donde el presidente no pudo resolverlo tuvo que ver con la presencia o no de los militares. Y eso fue lo que le terminó rompiendo, digamos, una narrativa que podría haberle y además visibilizó el choque, el entre las dos y partes. Las distintas posiciones dentro de su gobierno. Nada más antes de irnos, vamos a ponerlo en contexto. Y este expediente está integrado por 1.100.000 hojas en 1.255 tomos y es el más voluminoso de la historia y también la recomendación de la CNDH es la más grande que se ha hecho. Un expediente que además sigue creciendo. Esra, gracias. Gracias, Lourdes. al contrario. Muchas gracias. Hasta mañana. Pásenla bien.